hay amor. Pero quiero contradecir esa farsa del enemigo, hermano, y decirlo con toda contundencia. En esta iglesia sí hay amor. Porque Dios está aquí. Si Dios no estuviera, entonces mi palabra que estoy hablando fuera vacía y vana. Sí, Señor. Pero como Dios es el dueño de la iglesia, automáticamente hay amor. Amén. Que hay quienes no lo practican, eso sería otro tema. Pero aquí hay amor. Gloria. Así que no permita que el enemigo le coloque en sus pensamientos esa semilla de duda y pensar que en la iglesia se le acabó el amor. El amor nunca dejará de ser. Ayer los niños nos dieron la enseñanza del fruto del Espíritu conforme a Gálatas, y el primer fruto es el amor. Gloria. Por algo será que Dios lo colocó de esa forma. Porque Dios es amor. Entonces, cuando usted escucha un hermano diciendo aquí no hay amor, es el diablo que te está hablando. Pero el pastor me lo dijo, ese es el diablo. No la persona, sino lo que habló. Es el mensaje del diablo. Para que entienda y no sea tan literal. Porque aquí nadie es el diablo. Me estoy refiriendo al mensaje satánico. Aquí no hay amor, me voy. Yo mejor me voy de aquí. Entonces lárguese si se quiere ir, pero no es la excusa verdadera de aquí no hay amor. Aquí hay amor de sobra. Amén. Que nos falta practicarlo. Eso sería otra cosa. Pero aquí está el amor de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hoy queremos enseñar algo muy bueno. Estaba planificado enseñar el domingo pasado. Entonces, debido a la lluvia y a la complicación, lo vamos a enseñar hoy. El mismo tema que para ustedes es como si no pasó nada. Ya en mi mente lo prediqué, pero para ser honesto, va a ser la primera vez que lo predique aquí en Villa Rosa, y creo que es primera vez en cualquier lugar. Queremos abrir la Biblia en el libro de Filipenses, un libro muy bueno, bastante corto, pero hermanos, si les soy sincero, es un libro que usted debería estudiar, porque es corto y es bonito, y hay enseñanzas profundas que nos dejó nuestro Señor a través del apóstol Pablo. Amén. Filipenses capítulo 4, vamos a desglosar estos versículos que tiene este capítulo. Es una enseñanza, hermanos míos, que quiero dar hoy, la primera parte, y si Dios lo permite, continuaremos con la segunda parte, pero por ahora vamos a hablar de la primera parte en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a Dios que ya se oró para mí, y yo sé que Dios, por su infinito misericordia y su amor, Él nos va a hablar hoy. Filipenses capítulo 4, vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Y simplemente vamos a leer los primeros dos versículos y luego se sientan y ahí continúa la predicación. La escritura dice en el nombre de Jesús, Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Este es el apóstol Pablo inspirado, diciéndole esto a la iglesia de Filipo. Estéis o estén así firmes. ¿En qué? En el Señor, amados. Luego el verso 2 nos dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo ¿qué? En el Señor. Y el verso 3 para que se sientan después. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aleluya. Pueden sentarse, mi hermano. Aleluya. Hoy queremos enseñar la firmeza que Dios quiere. Amén. Yo quiero que por favor, si tiene el gusto conmigo repetirlo, lo diga. La firmeza que Dios quiere. La firmeza que Dios quiere no es la misma firmeza que yo quiero. Eso no es lo mismo. La firmeza de Dios es mucho más amplia, mucho más poderosa. El apóstol Pablo, hermano,
estaba en una situación bastante complicada cuando escribe todas estas cartas. Se dice que estaba preso en este momento. Es cuestión de analizarlo bien. Pero quiero es llegar a lo que Pablo, o tratar de pensar lo que nuestro hermano y apóstol Pablo les transmitió a la iglesia en ese momento y que iba a servir para nosotros en este tiempo. El apóstol comienza diciendo: hermanos míos amados, dando a entender que para Pablo sus hermanos eran amados. Amén. Es decir, que él amaba a lo que él estaba pastoreando o estaba compartiendo, y deseados, es decir, que él deseaba verles, abrazarles y respetarles. Y Pablo también englosa aquí la palabra gozo y dice: corona mía, dando a entender que para Pablo, si había una forma de tener una corona, era ganando la amistad de sus hermanos. Es decir, que la amistad, el amor, el gozo en el Señor se convierte en una corona de gloria en nuestras vidas. Amén. Simbólicamente hablando, estáis o estén firmes en el Señor. Pablo le está diciendo a la congregación: estén firmes en el Señor. Pero en el 2 hay una particularidad. Una mujer llamada Evodia y otra llamada Síntique. No hay historia o un registro para entender quiénes eran estas damas. Genealogía, la Biblia no da algo, no da una información concreta, pero al menos el Señor por algo permite que estas dos damas sean nombradas y registradas en las Escrituras. Si Dios le place a alguien ser nombrado en la Biblia, es por algo, porque ese personaje en algún momento fue de importancia, sea para bien, sea para mal, pero Dios lo registró en su palabra. Y estas dos damas, llamadas Evodia y Síntique, tienen un significado en lo que quiere decir su nombre. Sabemos bien, hermanos míos, que lo he dicho en otras ocasiones, que nuestros nombres tienen un significado. Quizás no el nuestro, el que nos pusieron nuestros padres, quizás no signifique nada, pero en épocas bíblicas cada nombre tenía que ver con algo. Siempre era con la intención de que un nombre significase algo importante para la persona. Y Evodia significa en el griego buen viaje o viaje próspero. Significa la palabra, el nombre Evodia. ¿Qué significa? Buen viaje, un viaje próspero. Ahora, ¿qué significa el nombre de Síntique? Significa, hermano, afortunada o compañera de suerte. Ahora, si usted puede analizar conmigo estos nombres, significa cosas buenas. Escuche, le repito: Evodia, prosperidad, y Síntique, afortunada. O sea, hay una similitud bastante buena entre ellas en cuanto a su nombre, lo que representaba para ella. Ellas sabían, cuando le decían Evodia, hermana Evodia, ella ya sabía en su memoria, por supuesto, porque la gente no colocaba nombre al azar, que significaba buen viaje, un viaje próspero. Por lo tanto, ella tenía que honrar ese nombre de alguna forma. Y Pablo lo está diciendo también. Y la dama hermana Síntique también sabía que ella, le están diciendo cada vez que la llamaban, hermana afortunada, buena compañera. Y todo esto estaba en sus mentes. Esto lo puedo yo analizar, no es que sea así, pero existe una gran posibilidad de que ellas sabían lo que significaba sus propios nombres. Pero Pablo las nombra y dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y quizás usted lo lee, lo está escuchando y todavía no lo está entendiendo. Entonces, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Tendríamos que leer otra versión para que entendamos por qué Pablo hace esta pequeña énfasis en estas dos damas. Y usted lo va a entender a medida de otra versión. Queremos irnos, hermanos, en el mismo versículo, en una versión muy popular, y queremos ver cómo el Señor nos habla en la versión
NTV. No, vamos a leer NBI, que significa Nueva Versión Internacional. Pablo aquí nos dice así: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Ahora, la Reina Valera dice que sean de un mismo sentir, pero en otras versiones significa, o nos da a entender, que se pongan en acuerdo. Eso va a entender que había entre ellas dos un pique. Había entre ellas dos una pequeña o gran envidia. Había entre ellas dos un roce. Pero no un roce porque estaban trabajando necesariamente, sino algo había pasado. Desconocemos las causas. No sabemos qué le hizo la hermana Evodia o qué le hizo la hermana Síntique a Evodia. No lo sabemos, es un misterio. Pero Pablo aprovechó la oportunidad y le dedicó un versículo a ellas dos. Pónganse de acuerdo en el Señor. Ahora aquí en la iglesia hay hermanos y hermanas que están en la misma situación que Evodia y que Síntique, que no se ponen de acuerdo en el Señor. Y eso hace que la iglesia no avance como Dios quiere que avance. Y Pablo le dice al verso 3, te ruego a ti, está hablando a Timoteo, compañero fiel, que ayudes a estas. Está hablando específicamente de Evodia y de Síntique. Ayúdamelas. Porque a pesar de que Pablo sabía como su pastor que estas dos tenían un roce de décadas, no sabemos, de meses, no sé, hermano, de su niñez. Lo más cierto que Pablo le dice a alguien, y este alguien era nada más y nada menos que Timoteo. Le está diciendo, te lo ruego, ni siquiera le está diciendo, bueno, si tú puedes, no, te ruego que por favor me ayudes a estas. Mire por qué Pablo quiere que les ayude. Porque estas combatieron conmigo en el Evangelio. O sea que Pablo le tenía estima, le tenía amor, le tenía respeto. Eso es lo mismo como yo, o como mi persona, mi familia, que le tenemos aprecio, cariño a la iglesia, a una hermana en específico, a un hermano en específico. Pero sabemos que son terribles, que se dan duro, que comienzan una contienda, que no se pueden ver, no pueden estar juntos, porque se nota que el ambiente cambia cuando esa persona está al lado de la otra, o el otro al lado del otro, se ve que el ambiente cambia. Pero sin embargo uno analiza también la trayectoria de ese hermano, de esa hermana, si han combatido en el Evangelio. Uno dice, wow, quiero que Dios lo ayude, quiero que Dios lo cambie. Pero Dios en este caso le dice a Pablo que él mismo encomiende a alguien para que le ayude a estas hermanas. ¿En qué tiene que ayudarles? En que se pongan de acuerdo. Amén. Entonces, si Dios nos ha elegido a nosotros en este cargo de líderes, de pastores, de ministrar en su obra, no es para jactarnos, es simplemente para ayudar a otros hermanos, para que en tu posición de líder no hundas a aquella Evodia o aquella Síntique que está allí en desacuerdo mutuamente, constantemente. Y quiero llevarlo a lo espiritual, mi hermano, también. Hay gente, hay hermanos dentro del pueblo que también están viviendo esta situación, que no se ponen de acuerdo con su hermano y su hermana, que siempre hay una discordia, que no hay una sintonía, que no hay una armonía. Y parece ser que esto es causa de que la iglesia tampoco prospere, que tampoco avance, y que la obra de Dios, no que no va a crecer la obra de Dios, pero sino que se estanca y no es como Dios quiere que fluya. Porque no es lo mismo, hermano mío, yo tener ahí en el chorro de agua, abundante agua, que unas goticas. ¿Cuánto le han pasado que quieren lavar la ropa, que quieren lavar un plato y un chorrito, y eso da lástima, hermano? Eso provoca es dormir. Pero cuando llega abundante agua, como que te animas porque hay agua abundante. Si puedes lavar con esa agüita, tenías que buscar un tobo, hermana Daniela, y durar 2 horas para que se llene el tobo para lavar unas prendas. Esa es la diferencia. Sí tiene la misma funcionalidad de que va a lavar la ropa, pero más lento, más estresante.
con menos abundancia y menos ropas todavía para lavar. Ahora quiero que lo vea en las cosas del Señor. Si estamos aquí con pelea y nos caemos mal y el otro hermano y entre las mismas parejas no hay acuerdo, porque esto no puro va entre los hermanos, hablando de un hermano y una hermana, sino hablando también en los matrimonios. Si no hay un acuerdo, si no hay algo con tu hijo y mi hija allí, hermano, hablando de estar en acuerdo, esto automáticamente se convierte en un estancamiento. Y es por eso que a veces no entendemos por qué no avanzamos. Es porque en mi corazón no estoy de acuerdo con el hermano tal. No me estoy refiriendo a una idea. No, me estoy refiriendo, Pablo lo pone específico en el Señor. Ahí no está hablando, voy a ponerme de acuerdo con el hermano José Luis, que le gusta color rojo, a mí me gusta color verde. No, hermano José Luis no es de Dios. No, eso no está hablando eso. Está hablando es de ponernos de acuerdo en el Señor. Si en el Señor tenemos que ayunar, entonces todos nos ponemos de acuerdo en cumplir el ayuno. Pero entonces se levanta el hermano, no, yo no voy a ayunar porque no quiero. No es cuando usted diga, hermano, es cuando Dios me coloca en el sentir que ayuno. Amén. Esa arrogancia que suena como justificación, hermano, se va a convertir en un estancamiento, porque no te estás colocando en de acuerdo. Yo entiendo que hay momentos que no vas a poder, pero es como la forma en cómo te expresa. Yo no voy a ayunar porque me lo diga un hombre mortal. Ayuno cuando Dios me diga. Y pasan 20 años y Dios nunca te dijo. Porque Dios usa personas para decirte las cosas. Pablo aquí le dice a Timoteo, te encomiendo a ti. Y Pablo debería hacerlo, pero ¿cómo lo hacía si estaba preso? Él estaba en una situación que no podía llegar a donde estaba la hermana Evodia. Entonces Pablo eligió a alguien, a Timoteo. Y ese Timoteo se convirtió en la voz de Pablo. Y automáticamente en la voz de Dios. Gloria a Dios. Pero Pablo también exalta algo y dice en el mismo versículo 3, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás, no sabemos quiénes son ellos, pero dice, pero algo sí sabemos, colaboradores míos, cuyos nombres, vea el efecto de colaborar en la obra de Dios, están en el libro de la vida. O sea que todo aquel que colabora en servicio en el Señor tendrá derecho al libro de la vida. Pero para que yo esté en el derecho de la vida, yo debo estar gozoso, firme y de acuerdo en el Señor. Y en verso 4, Pablo, a pesar que entendía que había una discusión en la iglesia de Filipo, Pablo ya le habían notificado de ese conflicto. Y por algo en el 4 él dice esto: regocijaos en el Señor siempre. Y por si acaso, otra vez digo, regocijaos. Amén. Vuestra gentileza, verso 5, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la gentileza se traduce como ser amable, ser una persona decente, ser una persona, hermano mío, hospedadora, ser una persona que pueda ayudar al que está delante de ti, sobre todo si es un hermano en el Señor. Y no solamente aquel que se aprovecha, como aquí me está diciendo que nuestra gentileza sea conocida, usted simplemente sea aquel que recibe la gentileza. No, es que todos tenemos que aprender a ser personas gentiles, es decir, amable, servicial, ayudador. No una persona que en vez de ser una bendición te conviertes en una piedra de tropiezo, y tu hermano, en vez de salir de tu casa con ganas de seguir adelante, viene a tu casa y sale peor de lo que ha llegado, con ganas hasta de retirarse de la iglesia. Por algo será, y usted le echa la culpa al enemigo. No, es tu palabra, es tu forma de ser amargada y obstinada, que eso causa molestia al hermano o a la persona que te está visitando. Quizás no sé, hermano, pero el Señor está diciendo: sea usted una persona
gentil, un buen ciudadano, una persona decente. ¿Por qué hay que ser decente? A mí me criaron a los marranos, a mí me criaron a los golpes, hermanos, porque el Señor está cerca. Amén. Es decir, que yo debo estar firme, debo estar gozoso, debo colocarme en acuerdo con mi hermano, debo regocijarme en toda circunstancia y debo ser amable para con todos y que sea conocida. No, yo soy amable en privado. Yo soy amable con el hermano José Luis porque ese es pana mío, no que él y yo le damos al mismo equipo de fútbol. Y es cierto, por cierto, que vamos al mismo equipo. Tiene buen gusto. Entonces, hermanos míos, y por eso me lo llevo bien con el hermano José Luis en privado. No, eso no es ser gentil, sino que sea conocida de todos. Pero yo pensaba que decía de algunos, pero si usted lee conmigo la Biblia suya, de todos los hombres. O sea que la gente tiene que tener como referencia donde tú vives, donde tú estás, donde tú trabajas, donde tú te ubicas. La gente debe decir de ti, esta persona ayuda. Hay quienes van a hablar, eso no importa lo que hablan, pero que sea conocida igual tu gentileza. Hablen bien, hablen mal, que tu gentileza hable por sí misma y sea notoria delante de todos los hombres. Amén. Pero no, yo hago las cosas en privado, no, es porque el Señor está cerca. Sea conocida. ¿Será que la palabra conocida significa algo oculto? No, significa visible. Hermanos míos, tenemos que aprender a ser gentil, amable para con todos los hombres, delante de todos los hombres, que se reconozca que usted es alguien que Dios sinceramente ha cambiado, ha transformado, y eso tiene que ser notorio. Amén. Aleluya. Por eso el tema de hoy es la firmeza que Dios quiere. O como Dios quiere que estemos firmes. O sea, no es como yo quiera, es la firmeza que Dios quiere. Por nada estéis afanosos, verso 6. Y esto es complicado. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, no con acción de desgracia. Eso no, hermano, es con acción de gracia, con acción de agradecimiento, con acción de aleluya. Me siento mal, me duele, Señor, pero aquí estoy. Te ruego que tengas de mí misericordia. Presento ante ti mi petición, presento mi debilidad, presento lo que necesito, pero no te obligo, no te ordeno, sino que te ruego que tengas de mí misericordia. Aleluya. Presenta ante Dios tu queja, tu debilidad, hermano mío. Hazlo con toda oración, no con poca, sino con toda oración. Mire para qué y por qué todo se relaciona. Y el verso 7 nos da una finalidad de por qué tenemos que hacer lo que Pablo va diciendo aquí a medida que pasan los versículos. Verso 7, y la paz de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, toda sabiduría humana, toda ciencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero que la paz de Dios guarde mi corazón, que la paz de Dios guarde mis pensamientos, porque tenemos que ser sinceros. Del corazón vienen los pensamientos, sean buenos, sean malos, pero del corazón vienen los pensamientos, suben a la mente, al cerebro, y luego se pueden manifestar con la boca, como quizás no, porque hay gente que lo reserva, pero hay unos que sí lo hablan, pero todo viene del corazón. El corazón no es más que el alma, el centro de las emociones, el centro de los sentimientos humanos y de la experiencia vivida, hermanos míos. Y el Señor dice, ¿quieres tener paz? Entonces cumple todo lo que te estoy diciendo arriba. Está firme, gózate en mi presencia. Ponte de acuerdo, Evodia. Ponte de acuerdo con tu adversario. Aleluya. Y tengan ese regocijo siempre. Siempre sean gentiles, es decir, amables para con todo. Siempre estén orando. Por nada estáis afanosos.
Llega la cosecha y entonces nos volvemos locos, hermanos míos. Trabaje, échele pichón, pero no se desespere, no se vuelva loco. Simplemente mantenga la calma, déle aquí, trabaje, sube y esto, pero no se vuelva loco. Porque eso es lo que yo le pido a Dios, que cada cosecha que venga, usted trabájela, usted vaya, usted haga lo que tenga que hacer, pero no se afane. Es decir, el afán es cuando te desesperas, hermano. Porque una cosa es ser diligente y otra cosa es ser afanado. Ese apuro. No te vas a quedar tampoco achantado. Muévela, trabaja, haz lo que tengas que hacer. Pero por favor, tenga tu conciencia en paz, en Dios, y no te desesperes por algo que ya pronto el Señor viene. Amén. Amén. Pablo lo está diciendo, el Señor está cerca. Amén. Y como Dios está cerca, yo debo estar firme. Amén. Y como Dios está cerca, yo debo ponerme de acuerdo con el hermano, con la hermana, en el Señor, no en lo personal, en el Señor. Pablo lo especifica, en el Señor. Amén. Porque Pablo sabía muy bien que nadie se puede poner de acuerdo en lo personal. No digamos nadie, pero casi nadie. Nadie, casi nadie puede colocarse de acuerdo en lo personal, pero sí en el Señor. Porque aquí no se trata de lo que yo pienso, sino lo que ya está establecido, y Dios quiere que tengamos el mismo pensamiento en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Si para Dios es importante que vivamos para Él en santidad, en paz, en armonía, pues para todos debería ser el mismo pensar. Amén. Gloria al Señor. No, la santidad es personal, no, la santidad es de Dios. Es personal, obvio, pero no es según mis preceptos. Sería personal en cuanto a mi acción privada, pero no en cuanto a mis ideas. La santidad está establecida en la palabra de Dios y tenemos que vivirla tal como está escrita, hermanos míos, porque el Señor está cerca. Gloria a Dios. Por lo tanto, dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Si es bueno pensar en que yo tengo que compartir con un hermano, en eso piensa. Si es bueno compartir en un culto las alabanzas para Dios, en compañía de mis hermanos, en eso piensa. Si es bueno salir con mi esposa o mi esposo a un lugar y compartir en familia, en eso piensa. Pero no pensemos en lo que no trae la pureza que Dios quiere. Este versículo tiene que ver con la psicología, tiene que ver con el pensamiento, hermano, con la psique. Y Dios ya se adelantó a los grandes psicólogos de la era moderna o posmoderna, y ya Dios dijo, piensa lo que verdaderamente te trae paz. Amén. Y vienen los terapeutas, si piensas tanto en esto, traerás ruina. Ya Dios lo había establecido, pero como somos ignorantes y le hacemos de poco a la palabra de Dios, le creemos y esperamos más la palabra del doctor que la palabra de Dios. No pongo por el suelo, no menosprecio la ciencia humana, porque por ella también tenemos beneficio, pero prefiero yo pensar en Dios antes que lo que el hombre me diga. Aleluya. Verso 9, lo que aprendiste. ¿Qué ha aprendido usted, hermano, en esta iglesia? Y lo que he recibido y oíste y vistes en mí, dice el apóstol Pablo, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, si usted no aprende lo bueno de su pastor, de la familia pastoral, del líder que le está dando la enseñanza, no lo aprendes, no lo recibes, ni siquiera lo oyes, ni tampoco lo ves, y no lo haces, no lo pones por obra, el Señor no estará contigo. Pero es lo que yo estoy leyendo acá. Y el Dios de paz estará con vosotros. Porque Pablo sabía, hermano, que lo que él enseñaba, que lo que él había recibido, no eran cosas de él, sino que el mismo Señor Jesucristo se lo había revelado. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo.
El que imita la fe de un hombre de Dios, la fe, no las obras terrenales, perversas, dañinas, sino las buenas cosas, Dios estará con usted. Amén. Es una manera de que Dios esté contigo. Es una de las tantas maneras de que Dios esté contigo. No solamente, hermano mío, en un momento, sino que siempre esté contigo. El Dios de paz. Pero no sientes paz últimamente. Estás siendo, hermano mío, azotado y tu paz está disminuyendo y tu paz no está en tu casa. Entonces tienes que preguntarte qué está pasando. Porque hay momentos que somos probados, somos procesados, pero también es momento de superar el proceso, de avanzar la prueba. Porque cuando yo tengo prueba en la universidad, no es todo un año, es simplemente el día que me tocó. Así es. ¿Qué hago yo? Me preparo, estudio, me sacrifico y luego aplico lo que aprendí. Y depende de lo que aprendí, puedo resolver el problema. Y luego, ¿qué pasa de la prueba? Tiene la nota. Si estudié bien, saco bien. Y si no, voy raspado. Si usted no aprende de su prueba, si usted no aprende de su proceso, de nada le sirvió tanta quejadera, tanta lloradera, tanta tristeza y tantas cosas que vivió durante el proceso si no aprendió nada. Así es, amén. Así es. Pero Dios quiere que usted y yo aprendamos en nuestro proceso a darle la gloria, a que nuestro corazón sienta paz en medio de toda situación oscura. Amén, así es. El verso 10 nos dice, en gran manera me gocé en el Señor. No sé si usted está conmigo en la sintonía, pero Pablo dice, en el Señor, en el Señor, en el Señor. Todo lo enfocó en el Señor. Amén. Que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vamos a traducir esto, hermano, porque a veces el lenguaje antiguo es un poquito complejo de poder entendernos a nosotros de esta generación nueva. ¿Qué quiere decir nuestro apóstol Pablo para nosotros en este tiempo? ¿Por qué Pablo usa esos términos que se gozó? Porque se acordaron de él. Claro, porque él estaba en una situación fuerte, la cárcel, por supuesto, estaba literalmente en una cárcel. Y entonces esta versión NBI nos dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto. Es decir, me están visitando en la cárcel. Y también han vuelto a interesarse en mí. Esto da a entender que Pablo se sentía solo y que tantas enseñanzas, ese gran apóstol, dio todo por Filipo y los filipenses eran unos insensatos. Y Pablo dice, y Pablo no tiene lengua aquí para decir las cosas, hermano, o pelos en la lengua, mejor dicho. Se acordaron de mí por fin, se interesaron en mí. Claro está, es como para acomodar allí, que tenían intereses. O sea, como que estaban ocupados. Pablo todavía como para mantener la paz. Solo que no había tenido la oportunidad de demostrar. O sea, la iglesia, él dice como para... No tenía la oportunidad, vamos a decirlo así, no tenía la oportunidad de demostrarlo. Pero entonces dice el verso 11 en Reina Valera, no lo digo porque tenga escasez. Ojo, Pablo no está dando lástima. No lo digo porque tenga escasez, sino que yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amén. Ajá, pero aquí la iglesia de Villarrosa no es así en todos. Porque aquí va a depender la felicidad de muchos, depende del bolsillo y que todo esté bien. Ajá. Pero cuando vienen las cosas difíciles de soportar, las caras cambian. Algunos de amargura y algunos de drama, de tragedia y de la Mona Lisa. La pintura Mona Lisa, no sé qué, esa cara queda como... Así hay unos que tienen eso pintado en la cara de la Mona Lisa. Como que vino un pintor y le puso una cara de tragedia. Hermanos míos, yo sé que hay momentos de luto, hay momentos de tristeza, pero no es toda la vida. El luto no dura toda la vida.
El dolor no es para toda la vida. A no ser que sea físico, bueno, ya la persona se acostumbra a eso. Pero su felicidad no puede depender de lo externo. Debería depender de lo interno. Y eso solamente se obtiene a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. En la versión NBI, el verso 11 nos dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre, dice el apóstol Pablo. He aprendido a ser feliz cualquiera sea mi situación. Yo admiro al apóstol Pablo porque en mi caso personalmente yo siento, hermanos míos, que todavía me falta entender que cualquiera sea mi situación, yo debo aprender a calmarme, a ser alegre y a estar en paz con Dios. Todavía falta, pero vamos en el buen camino. Amén. El verso 12 nos dice: sé vivir humildemente. Amén. ¡Ey! Pero humildad no es sinónimo de pobreza. Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Amén. Pablo no es arrogante con decir esto, sino que le recuerda a la iglesia que Dios mismo la ha enseñado en la escasez también a ser feliz, también a vivir con alegría, pero también Dios le ha dado bendiciones económicas, materiales, y él dice: en todo y por todo estoy enseñado. Amén. Y él aquí lo aclara. Así, para estar saciado, es decir, comió mucho, tuvo abundancia, pero también dice, como para tener hambre. Así, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Amén. Este contraste que el Señor permite en la vida de Pablo hizo que Pablo no le subiera el ego y se sintiera el apóstol más poderoso y próspero que había Dios llamado en su era. Amén. Y esto sirva a nosotros mismos para este momento, para el siglo presente. Que cualquier cosa que Dios nos permite tener abundancia, que nos bendiga nuestra economía, que aumente la parte próspera de nuestra vida material, no es excusa, no es justificación ni un permiso para ser arrogante, soberbio, altivo y creernos superiores a los que son menos bendecidos o con menos recursos materiales. Pero Pablo también dice que Dios permite la escasez. Amén. Así es. No está diciendo que tienes que vivir en escasez, sino que la permite. Ambas cosas Dios las permite. Amén. En el creyente. No sé las demás, pero en el creyente Dios lo permite. Esto va a entender que hay una etapa en que uno sube y baja, uno sube y baja. Llegará un momento que Dios puede llegar y Dios puede tener misericordia de tenernos más estable a nosotros como cristianos, en lo económico, en lo espiritual. Y esa es la voluntad de Dios, que prosperemos en todo, hermanos míos, según lo que he aprendido en la palabra del Señor. Pero antes de esa prosperidad tiene que haber ese contraste. Amén. Necesidades, escasez, pasar hambre. Creo que aquí no se cumple del todo, pero si hablamos en otras áreas, nos ha costado inclusive obtener ciertos alimentos. Amén. Y hemos bajado de peso. Recuerda que bajamos de peso cierto tiempo, 2017, tal, con la crisis en el país, hermanos, pero luego Dios trajo una abundancia y ahora tuvimos esos gritos que se perdieron por allí, hermanos míos, y ahora estamos un poco más estables gracias al Señor. Amén. Y ahora sí puedo entender el famoso versículo, el verso 13, que todo lo puedo en el Señor o en Cristo que me fortalece. Pero Amén. Pablo no lo está diciendo basado en una emoción simple, basado en un optimismo, sino que está basado en su propia vida, diciendo: hey, yo he pasado escasez, hey, estoy en la propia casa escribiendo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo Dios, hermano, que Pablo tenía la moral suficiente para escribir
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un versículo para yo, hermanos míos, ser alguien que me crea todopoderoso, que me crea intocable, que yo tengo el poder de Dios para hacer y deshacer. No, es simplemente el versículo que me hace entender que cualquiera sea mi necesidad, que cualquiera sea mi problema, lo puedo vencer en Cristo, y además de eso, Él me fortalece. El verso 14 dice: sin embargo, bien insistes. Pablo le dice: sin embargo, has hecho bien en participar conmigo. ¿En qué? En mis tribulaciones. O sea que no es malo participar con ciertos hermanos en sus tribulaciones. Amén. Participar, no ser esclavo. Quiero que haga la diferencia entre participar a esclavizarse. O ser alguien, hermano, que abuse. Eso no es participar. Ajá. Participar es esto, lo que hoy estamos haciendo. La hermana participó en la alabanza. Eso no quiere decir que va a ser la cantante eterna aquí, porque hay otras. Hace ratico dirigió la hermana Dalesia. Eso no quiere decir que todos los domingos la hermana Dalesia es la que dirige. No, es que participó. La participación es un momento exacto, se hace y luego la persona va a su lugar. Amén. No malinterpreten que mi tribulación todos tienen que vivirla y todos tienen que ser mis esclavos, mis sirvientes, como si fueran mis mayordomos, en un sentido exagerado. No, hermano, es participar. Amén. Amén. Eso está muy claro. Verso 15. Y sabéis también vosotros, iglesia, oh filipenses, que el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, mire esto, hermano, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Amén. Ahora vamos a traducir esto para que se lleve esta enseñanza. Se lo va a leer en el versículo exacto 15 en la NBI. Ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando yo salí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Podemos decir que alguna iglesia, no sé si es Éfeso o los Corintios, posiblemente los Corintios, que eran lo más terrible, no sabemos quiénes son los que Pablo se está refiriendo, o tenemos una idea al menos, pero Pablo dice, excepto ustedes, es decir, excepto los filipenses o los filipos, ustedes sí me ayudaron. ¿Pero en qué ayudaron al apóstol Pablo? No sé si está captando conmigo. Amén. En mis ingresos y gastos. No conforme a esto, la versión Dios habla hoy lo dice un poco más directo. Voy a leer nada más esa parte de la última frase. Ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. En otras palabras, personales. Amén. Fue la única iglesia. Y mira lo que dice Pablo. Ahora sí entiendo todo, hermano. Por eso uno no puede agarrarse de un versículo. Uno siempre tiene que leer el contexto para entender el por qué dice un versículo o algo. Ahora lea conmigo, por favor, el 16. Y así, como está ya casi terminando, pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis ¿qué? Necesidades. Esta versión dice, ya sabiendo que fue a Tesalónica, ustedes me enviaron, escuchen, ustedes me enviaron ayuda económica una vez. Aleluya. Pablo está reconociendo, Pablo está siendo agradecido, Pablo está haciendo, hermano, un recordatorio. Gracias por ayudarme en mi economía. Ahora verso 17. Pablo no buscaba esto, mire. No es que busque, ¿qué? O sea, regalos. O sea, no me importa lo que ustedes me den, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Uy, se está colocando interesante el tema. En realidad, dice el Dios habla hoy,
Yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes, iglesia, reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Amén. Y es lo que Pablo está diciendo literalmente. Si ustedes me han bendecido a mí como su pastor, ustedes han estado pendientes de mí en mi tribulación, ustedes me han sido mis colaboradores en lo económico, en lo espiritual, en los ayunos. Pablo le dice, sino que esto también sea fruto abundante en vuestra cuenta. Es decir, que aquí cada uno tiene una cuenta celestial. Aleluya. ¿Cómo así, pastor? Yo tengo cuenta provincial y de Venezuela. Lo felicito. Pero hay una cuenta gloriosa en el cielo. No hablo de puro dinero. Estoy hablando de bendiciones abundantes, de vida eterna, de resurrección. Estoy hablando de frutos de arrepentimiento. Y esto también incluye lo material, lo económico, pero más allá, lo eterno. Amén. No, pastor, no estoy de acuerdo. Lea conmigo el 18. Amén. Pero todo lo he recibido Amén. y tengo abundancia. Así es. ¿Por qué Pablo tiene abundancia? Por lo que los hermanos de Filipo estaban haciendo. Estoy lleno. Ojalá yo pudiera decir eso. Habiendo recibido, mire de quién. El nombre es un poco complicado. Epafrodito. Es mejor decir hermano Fito o hermano Dito. Hermano Dito, pasa por aquí. Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Hoy, pero no entendí mucho, pastor. Tranquilo, versión Dios habla hoy. He recibido todo lo que ustedes me mandaron. O sea, que aquel que fue el mensajero o el que tuvo la dicha de ser el que recibió eso, de hacerlo, Pablo cumplió con su deber. O sea, no se robó nada al camino. Tengo todo lo que necesito. Hasta tengo de sobra. Porque recibí la ayuda de ustedes. Aquí está el hermano. Que me enviaron con Epafrodito. O sea, Epafrodito representa aquellos que sí cumplen con la ayuda. Que sí cumplen con la encomienda. Sus ayudas son, es decir, de la iglesia de Filipo, son como ofrenda deliciosa, ofrenda de delicioso perfume, sacrificios agradables a Dios. Y aquí no está hablando de oraciones, no está hablando de ayuno para aquellos que son espirituales, no está hablando de eso. Tampoco está hablando de que ganó un alma. Tampoco está hablando, hermanos míos, de que se aprendió un coro. Está hablando literalmente de la ayuda. Que cuando usted como iglesia favorece al pastor que sí trabaja, el que no haga nada, y sin embargo Dios lo bendice. Pero el pastor que trabaja, el pastor que dedica su tiempo para el crecimiento de la obra, en ayuno, en oración, en visitación, predicación, en enseñanza, en formar líderes, diáconos, gente que sirva la obra del Señor, se convierten en verdaderos mayordomos. Cuando usted ayuda, cuando usted da esa ayuda, que no es más, hermanos, que su propio diezmo. Todo esto, Dios dice en su palabra, no es algo mío, no es un capricho mío, no es una interpretación privada, porque ustedes ven el contexto, no está hablando tanto de que lo espiritual, y si habla de eso, ya leímos en qué, pero en esta área no es simbólica, es totalmente literal. Cuando usted diezma, cuando usted está pendiente, y esto suena como para aprovecharse de usted, algún sinvergüenza, pero si usted me conoce a mí, sabe que sería imposible, porque Dios habita en mí, que yo me aproveche de usted en lo económico o en lo material. El que me conoce sabe que no ando de usted a subir. Ya diezmo, hermano, ¿y cuánto va a diezmar? Tiene que ser un mendigo, hermano. Dios no me llamó para mendigar. Dios me llamó para servir a Él y a los santos de la iglesia. Así que, hermanos míos, cuando usted dé sus diezmos bien, cuando usted es voluntariamente consciente de lo que estoy hablando, esto se convierte en olor fragante.
Amén. ¿Cómo es posible, pastor? Léalo conmigo. En sacrificio aceptable, agradable delante de Dios, no del vecino, no de los religiosos, no de los que están en contra. Los fariseos van a decir siempre lo contrario. Los que son duros de corazón se van a burlar de ti. Pero Dios dice: a mí me agrada lo que tú das para la obra, lo material, lo espiritual, para mí es agradable. Y eso es lo que importa. Y ahora puedo entender con gozo, con revelación. Verso 19. Amén. Por favor, póngase en pie. Por favor, interprete conmigo. Pido a Dios en este momento que abra su entendimiento. Mi Dios, verso 19. Amén. Pues suplirá todo lo que os falte. Hermano, ¿qué te falta? Pregunto de una forma literal. ¿Qué te falta en tu vida? ¿Qué te falta? No me digas nada, porque yo sé que tienes a Dios, pero sea honesto. ¿Qué te falta? Porque aquí dice que conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Él te va a suplir. ¿Qué te falta? Te falta fe, te falta alegría, te falta confianza, te falta algo material, te falta un hijo. No sé qué te falta. Dios suplirá todo conforme a sus riquezas, no conforme a la economía de Venezuela, no conforme al dólar, no conforme al euro, no conforme a la moneda internacional, sino conforme a Cristo Jesús. Él va a suplir. Si tú cumples con Dios, si yo cumplo con Dios, si yo me mantengo en su presencia, Él va a suplir todo lo que usted necesite. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Por eso que pasamos para acá. Dios le bendiga. Un saludo para todos. Así que esto no es una rutina mala. Esto es bíblico. Los hermanos que están conmigo os saludan. Saludos, recién salud de Campolía. Lo que hacemos es lo mismo, es el mismo espíritu. Todos los santos os saludan. Recién salud del pastor Javier. Lo han escuchado de mi boca. Es porque es bíblico. Y especialmente los que de la casa de César. Dame a entender que la iglesia está ubicada en una casa. Doy gracias a Dios por el hermano José Luis, la hermana Daniela, el hermano Julio, la hermana Isabel, que han prestado su casa para hacer una iglesia. Amén. Bíblicamente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Con todos vosotros. Amén. Sus cartas finalizaban siempre con la gracia, a pesar que exhortó a Evodia, exhortó a a quien sea, siempre Pablo deseaba: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y cuando yo comprendo lo que está en la Biblia y leo el verso 19 en la versión Dios habla hoy, le pido a mi Dios que le dé a ustedes todo lo que necesiten. Amén. Hermano, creo que no me está entendiendo. ¿Qué necesita usted? Un milagro en su cuerpo, una sanidad que va más allá de la comprensión científica. ¿Qué necesita usted? Pues aquí el Pablo, nuestro hermano Pablo, nuestro Señor Jesucristo, nos está afirmando, recordando conforme a las espléndidas riquezas que tiene Jesucristo. Amén. O sea que Jesucristo tiene riquezas abundantes. Don Baltrún es un pobre delante de Jesucristo. Amén. En los MOOCs, el hombre más rico del mundo es un pobrecito delante de la riqueza de Dios. Y cualquier hombre famoso, cantante que usted quiera nombrarme, no
puede compararse, hablando de riquezas en todos los aspectos, lo que Dios tiene reservado para la iglesia. Pablo le está diciendo, yo le voy a pedir a Dios, yo, es mi compromiso. O sea que yo como pastor tengo el compromiso de pedirle a Dios que le dé a ustedes todo lo que ustedes necesiten, pero deben cumplir lo que Pablo está diciendo. Hasta yo debo ser fiel en mis diezmos, hasta yo debo ser fiel para el Señor. Amén. Y Él va a suplir todo lo que necesitemos en esta vida y en la venidera, hermano mío. Créalo, apodérese de esa palabra. Oh, aleluya. Quiero que usted eleve una oración en esta hora conmigo y sea honesto conmigo. ¿En qué área usted debe afirmar su corazón? ¿En qué momento usted se ha desviado? ¿Y en qué área debe usted convertirse nuevamente en las cosas que algún día usted estaba practicando? Hablando de las cosas celestiales, nos hemos descuidado. Quizás, hermanos, el afán de la vida, la etapa de ser padre, la etapa de ser, qué sé yo, que me casé últimamente, tengo un negocio y ahora mis ocupaciones no son igual que antes y ahora dependo más de hacer esto y lo otro, y quizás eso a fin y a cabo me está enredando un poco, hermanos míos, pero aún así Dios quiere, en el nombre poderoso de Jesucristo, que todavía su primer lugar, su prioridad no sea usted, sino sea el Señor. Y yo por eso quiero decirle que tenemos que estar firmes en el Señor. La firmeza que Dios quiere. La firmeza que Dios quiere es que usted ame a su hermano. La firmeza que Dios quiere es que usted soporte a su hermano. La firmeza que Dios quiere es que usted sea gentil, amable delante de los hombres, sea conocida esa gentileza. La gentileza es notoria. La firmeza que Dios quiere es que usted sea colaborador, que usted colabore en la obra, no en lo económico, porque si así fuera, hermano, yo diera todas mis riquezas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Dios quiere que el amor abunde en cada corazón. Dios quiere eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Si algo quiere Dios, hermano, es que esta iglesia prospere en cada área. O yo pregunto, hermano, ¿usted se quiere quedar allí en el mismo estado en el que está actualmente, o quiere avanzar un poco más en el nombre de Jesús? Dependerá de su fe, de su confianza en Dios, dependerá de su determinación. ¿Usted quiere quedarse siempre en el mismo estado en el que está, o quiere avanzar y prosperar? ¿Quiere usted, hermano mío, obtener las riquezas del Señor en lo espiritual, aumentar su fe, tener una unción poderosa, y cuando usted ore por los enfermos, ellos puedan sanar por la fe que hay en usted, por el nombre que fue invocado, por la presencia de Dios que reposa en usted y en mí, hermanos míos? ¿Usted quiere quedarse en el mismo estado? ¿Usted quiere avanzar? ¿O usted quiere romper las ligaduras que atan su vida en lo simple de esta vida, en el enredo de esta vida? ¿O quiere que Dios supla todas sus necesidades? Usted tiene pensamientos que a veces lo pueden ahí como distraer, pensamientos que de algún modo también nos quiere hacer poca cosa, nos quieren desanimar, pero yo creo y confío que si mi mente está en Cristo, progresivamente mi mente se va purificando, mi corazón se va purificando. Y yo sé que, hermanos míos, hay momentos que vivimos en escasez. Pablo lo dijo: he aprendido a vivir. Tenemos que aprender a vivir en abundancia, tenemos que aprender a vivir en escasez, pero en todo, por todo. Y todo lo que me ha pasado, dice el apóstol Pablo, he sido enseñado, pero he sido feliz también. He sido bendecido y he aprendido a dar gracias a Dios por cualquiera sea mi situación. Hermano mío, a usted le pasa algo y usted lo menos que hace, y a veces caemos en ese error, es darle las gracias a Dios, darle la honra a Dios, sino que nos colocamos de la parte carnal y abusamos de nuestro derecho y ponemos a Dios como si fuera Él nuestro servidor, como si fuera Él el que tiene que escuchar mis órdenes. Realmente somos nosotros que tenemos que humillarnos a Él como siervos. Somos nosotros que tenemos que recibir las órdenes de Dios, no Él de nosotros. Por eso, iglesia, usted tiene que hoy día colocarse
en las manos de Dios, ser fiel a Dios, amarse los unos a los otros, colocarse de acuerdo en el Señor, que se rompa ese espíritu contrario. Usted tiene que aprender a soportarse, tiene que aprender a convivir en paz, y el Dios de la paz estará con vosotros. Si usted se afirma en esta mañana, se afirma después del culto, se afirma mañana lunes, se afirma durante estos días que vienen, usted se afirma. Recuerde que Pablo da en la mitad de su discurso: el Señor está cerca. Yo creo en esta mañana más que nunca que Pablo tenía la razón. El Señor está cerca. Yo no sé cuántos pudieron ver en el día de ayer el círculo como una especie de arco iris alrededor del sol. Llámese como se llame en la parte científica, es otra señal de que Dios ya viene por su iglesia. Yo creo que Dios está a la puerta, ya pronto de